¿Te suena aquello de haber estudiado? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Lo has dicho tú? ¿Lo has oído decir? Bueno, pues en el ámbito del turismo, de la hospitalidad y todo esto, como hemos dicho en alguna ocasión, se puede profesionalizar todo. Y para profesionalizarlo hay una parte importante que es precisamente formarse, aprender, estudiar. Y la persona que nos acompaña hoy no solamente se ha dedicado a impartir ese conocimiento, sino que además lo compagina con otro tipo de actividad que nos irá contando a lo largo del episodio. No te lo pierdas, que va a ser algo muy entretenido, muy interesante y muy formativo. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al turismo, la hospitalidad, la gestión hotelera, etcétera, etcétera. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Sabes que puedes entrar en easaedro.com. Hoy tenemos con nosotros a Paola. Buenas tardes, Paola. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por aceptarla y como siempre estamos ya deseando empezar a conversar contigo. La primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, oye, para quienes no te conozcan, ¿quién es Paola y por qué está aquí hoy con nosotros? Genial, perfecto. Pues mira, Paola es una amante de nuestra industria, de la industria de la hospitalidad en todas sus variantes. He comenzado la industria desde las posiciones más básicas que te puedas imaginar, así que he vivido la operativa desde mis inicios. He trabajado en compañías internacionales como Marriott, Starwood, Meliá, Leading Hotels of the World. También he trabajado como consultora para Deloitte, he sido Mystery Guest, lo que me ha permitido también ver las propiedades desde otro punto de vista, no desde internamente desde los hoteles. Y también muy alineado a tu presentación, he dedicado parte de mi trayectoria a la formación. He colaborado con universidades muy fuertes dentro de nuestra industria de la hospitalidad, como La Roche y Lyon, donde siempre he buscado inspirar un poco esta hospitalidad profesional y a la misma vez consciente y profundamente humana, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Así que muy contenta de estar aquí y espero aportar un valor añadido a todos tus podcasts. Bueno, hay tanto de lo que hablar que nos quedaremos cortos, como nos viene pasando siempre, nos quedamos cortos y habrá que retomar porque hay muchas cosas de las que hablar hoy. Y de hecho, bueno, acabas de mencionar un término que suena mucho en el ámbito de la hospitalidad, que es esto de hospitalidad consciente, aunque solamente sea por ese famoso podcast, ¿no?, de David Arraya, que, bueno, que tiene tantísima audiencia a nivel internacional y que precisamente pues tiene ese nombre, ¿no?, ese término. ¿A qué te refieres cuando hablas de hospitalidad consciente, para que nos quede claro? Sí, bueno, ante todo un genio, David Arraya, amigo. Realmente empiezo a seguir a David un poco alineando a todo lo que yo venía sintiendo dentro de la industria, ¿no? Entonces, la verdad que lo que él transmite en su podcast ha venido como guest speaker muchas veces también a la universidad, y lo que intentamos transmitir en esto de la hospitalidad consciente es intentar un poco cambiar el modelo de la hospitalidad, porque al fin y al cabo el valor humano es realmente nuestro mayor potencial dentro de la industria, y todo lo que alineamos tiene que ir basado sobre esos valores. Al fin y al cabo le estamos pidiendo a nuestros empleados que conecten emocionalmente con los clientes, que hagan que intenten, digamos, siempre conectar desde la emoción y dar un servicio personalizado, ¿no? Pero al final no es fácil construir todo eso y hay que alinearlo en todos los sentidos, desde un procedimiento, desde un estándar y desde ese apoyo que necesitan nuestros empleados. Parte de toda esta filosofía, como te comentaba antes, desde mi punto de vista, va muy alineada con la formación. Al final, cuando uno forma líderes para esta industria, y realmente queremos que proyecten esta formación en valores, y creemos convincentemente que esto puede ayudarnos
específicamente en esta era, ¿no? Que se habla tanto de la AI, de la inteligencia artificial y de si va a reemplazar muchos puestos de trabajo y no, y cómo incorporamos toda esta tecnología últimamente a las operaciones, ¿no? Son debates que están en la industria todo el tiempo y siempre surge lo mismo, ¿no? Que al final la condición humana es lo que realmente marca la diferencia, no tanto no solamente en el servicio al cliente, sino también en tu experiencia como empleado dentro de alguna empresa. Y claro, dentro de todo lo que has mencionado, vamos a tratar dos puntos que de hoy no pasa que los tratemos, y uno de ellos va a ser el de Leading Hotels y el Ujú. otro, vamos a empezar por aquí para que la gente que nos escuche sepa qué es esto de Mystery Guest. A ver cómo lo podemos explicar. A ver, te lo explico. Realmente, mira, es muy gracioso porque cuando les comento, cuando me presento, especialmente cuando doy clases, cuando me presento, cuando empiezo un semestre, que me presento con mis alumnos, le presento un poco mi trayectoria, les llama muchísimo la atención lo de Mister Higues, así que seguro que es algo que en el podcast también puede llamar la atención. Pues todos los hoteles pasan por procesos de auditoría, ¿no? La auditoría siempre está enfocada a elevar el servicio y alinear todos los estándares que las marcas reflejan dentro de su identidad corporativa. Entonces, normalmente esto se suele hacer con auditores externos, evidentemente para ser más imparcial en este tipo de procesos. Y he tenido la gran oportunidad de formar parte de Deloitte como consultora externa y he auditado las grandes marcas hoteleras y realmente es un proceso muy, muy bonito porque no es solamente quedarte en un hotel como un cliente y hacer una evaluación, sino también lo interesante es que también se da la oportunidad de ayudar como consultor a todos los hoteles en esos planes de acción que pueden ejecutar para poder alcanzar esos niveles de satisfacción que las compañías están buscando. Y esto es muy interesante porque el mismo estándar puede ser muy fácil de ejecutar en un hotel en concreto y dentro de la misma cadena en otro país, pues ese estándar puede ser bastante difícil de ejecutar, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo a través de esta experiencia uno va incorporando una visión bastante más 360 a la operativa de los hoteles y evidentemente también la posibilidad de conocer muchísimos destinos y también ver cómo lo hacen diferentes marcas y valorar, ¿no? esas diferencias y ver qué valor añadido tienen unas de otras. ¿Y vas con gafas de sol, con un sombrero y un abrigo oscuro para que no se te reconozca? ¿O cómo funciona? Pues mira, te contaría algo gracioso, como vais a ver, tengo un apellido un poco particular, ¿no? Entonces, muchas veces para que no me reconozcan he hecho reservas a nombre de otro cliente y luego ya me presentaba para intentar no ser identificada antes de llegar. Eso sí es verdad, no me he disfrazado nunca, pero sí que he hecho reserva a otro nombre para intentar evitar justamente eso que si tuviera un apellido no tan peculiar, por ahí no resaltaría, pero en mi caso sí es verdad que en alguna ocasión he hecho alguna reserva a otro nombre, sí. ¿Servís como profesores los auditores para lo que aprendéis de un sitio trasladarlo a otro o no funciona así? No, la verdad que no, porque los estándares es algo confidencial de cada una de las marcas, los estándares y los procedimientos, entonces es información confidencial, la verdad. Pero sí, el aprendizaje interno que uno se lleva, ¿no? Al conocer tantas propiedades diferentes, tantas maneras de gestionar, el enfoque diferente que le puede dar cada director a cada una de ellas, y alinear todo eso con la visión y misión de cada una de estas empresas es realmente algo muy, muy, muy interesante para mí. Ha sido muy interesante, sí, sí. Dentro de una cadena que tenga varias marcas, como has comentado Marriott, por ejemplo, ¿cada marca funciona como una isla
o las marcas que están dentro de un escalón comparten información entre sí porque son de la misma cadena, o entre ellas no se hablan porque son marcas distintas? Normalmente todas las marcas tienen como unos estándares en general que comparten en común, ¿no? Más allá de las diferentes categorizaciones de hoteles. Entonces sí que hay unos estándares que se le llaman core, ¿no? Que sí se comparten a través de todas las marcas alineadas con la visión estratégica global de la compañía. Pero luego cada marca evidentemente busca diferenciarse y lo más bonito de todo esto es cómo se bajan esos estándares a la operativa, al día a día de la operación y cómo conecta el empleado esos valores a través de las experiencias que estamos creando para los clientes. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo cada uno de los valores de las diferentes marcas luego se ejecutan a través de diferentes estándares y a través de diferentes activadores de marca para realmente darle al cliente eso que esas marcas están prometiendo. Y cuando has pasado una auditoría, la has terminado y el resultado es satisfactorio, a la persona a la que le das el informe, ¿eso se hace a través de un email, no le ves la cara? ¿O te sientas delante de esa persona y se lo dices con una sonrisa, qué bien funciona esto? La verdad que ahora mismo no te podría decir porque sé que ha avanzado muchísimo el tema de auditorías. Cuando yo hacía auditorías, estamos hablando de unos 15 años atrás y no era todo tan tecnológico como es ahora. Y no teníamos, al momento de terminar la auditoría, no teníamos los resultados en el mismo momento. Sí nos sentábamos con el director general para darle un repaso general de cómo había estado la experiencia, pero no podíamos dar ningún tipo de valoración final porque no contábamos con las herramientas en ese momento para darle una valoración final. De todas maneras, siempre esos reportes se mandan a través de la consultora con la que se haya contratado este servicio y normalmente ya se entrega allí un reporte bien completo con absolutamente todos los detalles de cada estándar que se ha fallado o el que se ha cumplido. Tiene que ser bastante satisfactorio, ¿no? El ver cuándo funciona bien. Sí, aparte es uno de los objetivos de todos los directores generales, ¿no? Pasar este tipo de auditorías de servicio. Entonces, es uno de los directores. Entonces, claro, no es solamente el objetivo por, digamos, alcanzar ese objetivo, sino porque también justamente se pide a estas compañías externas que den esa valoración, porque a veces uno cuando está dirigiendo un hotel no se llega a dar cuenta ya en el día a día de la operación, se pierden algunos detalles. Entonces siempre es muy importante que alguien de fuera te dé una nueva perspectiva fresca, ¿no? de cómo está valorando la experiencia del cliente in situ. Entonces siempre como yo digo, al final una auditoría es una foto de en un momento dado de ese hotel, que no quiere decir exactamente que si haya sacado un 90, un 80, un 100, eso sea realmente la evaluación total del hotel en sí, pero sí es verdad que como director te puede dar unas muy buenas guías para proponer planes de acción para estar alineado con esos estándares. Y paramos esto aquí y damos el salto. ¿Qué es eso de Leading Hotels? Bueno, Leading Hotels fue mi primer hotel. Yo no tenía muy claro que quería estudiar hospitalidad. Creo que nos pasa un poco a muchos. Hablando con los alumnos, eso es un factor común entre los que Eso estamos en el sector. lo comentaremos, Sí, sí. que realmente a veces muchos tenemos como un perfil, ¿no? Pero no sabes muy bien para qué camino tomar, ¿no? Lo bueno de la hospitalidad es que es tan amplio y que uno puede hacer tantas cosas que son carreras laborales realmente con una amplia salida laboral. Pero en mi caso, yo empecé a estudiar medicina, siempre tuve alguna idea de turismo en ese entonces, no había carreras como hay ahora, tanta variedad de carreras.
Entonces decidí probar en un hotel para ver si realmente era lo que a mí me gustaba o no. Y mi primer hotel fue un Leading Hotels of the World, que evidentemente el nivel de servicio era muy, muy, muy top. Yo siempre he trabajado, la verdad, más en el segmento de lujo y ese hotel fue como mi hotel escuela, ¿no? Cuando realmente yo vi todo lo que había detrás para realmente llegar a ese nivel de servicio, me enamoré de la industria y, y aquí estoy. ¿Qué es cuando hablamos de Leading Hotels of the World? ¿Qué es? Porque podría pensarse, ¿es una cadena hotelera? ¿Es un organismo externo? ¿Es algún tipo de revista que da el título? ¿Es un peldaño en las estrellas de los hoteles? ¿Qué es realmente? Es una, podríamos llamarle como una afiliación, ¿no? Digamos que los hoteles independientes pueden formar parte de esta afiliación. El tema es que no cualquiera puede formar parte. ¿No? Además de los fees que hay que pagar en todas este tipo de afiliaciones, hay que pasar unas auditorías muy, muy, muy particulares y muy, muy, muy exigentes para poder formar parte de Leading Hotels of the World. De hecho, no es solamente pasar la auditoría, sino es una formación continua y es muy interesante cómo los hoteles se preparan no solo para pasar la auditoría, sino está incorporado del plan de formación de todos los empleados. Entonces, claro, yo al no venir de la industria, no tener conocimiento, realmente al tener la suerte de entrar en un hotel así, realmente fue muy, muy impactante, ¿no? Estamos hablando de algo así como una certificación a la que se aspira y que se puede llegar a conseguir cumpliendo una serie de estándares. Cuando dices hoteles individuales, entendemos que son hoteles que también pueden pertenecer a cadenas y que se pueden afiliar de manera individual cada uno de los hoteles precisamente Correcto. a Living, ¿no? Mm. Entonces, claro, ya llegamos a un punto en el que nos vamos acercando a unos niveles de servicio muy altos. Y claro, para llegar a esos niveles de servicio tan altos, pues hay una parte formativa que es muy desconocida y que actualmente es bastante restrictiva comparado con lo que era hace no tantos años, donde había más posibilidades de estudio y esa reducción de oferta va precedida de una reducción que ha habido en los últimos años de demanda general por parte del posible alumnado para formarse profesionalmente en diferentes ámbitos de la hospitalidad. Y entonces me gustaría que, ya que estás aquí hoy, vamos a aprovechar. Y para empezar te voy a preguntar, oye, ¿y en qué se puede formar uno en la hospitalidad? ¿Solamente como director de hotel o hay más cosas? Oh, hay muchísima salida laboral en hospitalidades, como te comentaba antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo es una carrera que realmente te da un abanico tan amplio. De hecho, podemos ver, por ejemplo, en los programas que tiene incluso Le Roche, que hemos creado ahora mismo un programa para dirección de cruceros, ahora mismo también están en desarrollo un programa para aviación privada. Estamos, digamos, ampliando el abanico en abanico de oferta. También hay algo ya, carreras ya mucho más puntuales en lo que es marketing de lujo. O sea, cada vez hay un abanico más amplio y uno mismo puede ir más enfocándose a lo que realmente quiere aprender, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, en mi caso, o la mayoría de los colegas que me pueden estar escuchando, en el pasado normalmente la mayoría de los empleados se desarrollaban directamente en el puesto de trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, que estudié en Argentina, había la carrera de turismo, ¿no? En general, no era tan concreto. Entonces, uno mismo cuando entraba a trabajar en los hoteles, pues iba explorando diferentes departamentos o iba dándose cuenta realmente qué sector le interesaba más que otro. Ahora mismo realmente la oportunidad es muy amplia y ayuda muchísimo, porque en mi caso, por ejemplo, he tenido el privilegio de liderar mi primer equipo con 23 años, pero evidentemente no tenía formación para hacerlo. Entonces, mi manera de aprendizaje fue un poco sobre la marcha, la verdad.
Entonces, cuando tengo la posibilidad de intentar inspirar un poco a los jóvenes, ¿no? que quieren ser parte de esta industria, realmente hoy en día uno se puede formar y ya la experiencia tuya también es muy diferente porque uno ya entra en la industria con otro tipo de preparación y evidentemente el crecimiento también luego es mucho más rápido. No salen de la escuela directamente para gestionar. Evidentemente es una mezcla de teoría y de práctica, pero es verdad que todos esos alumnos que eligen todo este tipo de carreras, el crecimiento luego será muchísimo más corto que alguien que empieza sin formación. Entonces es muy importante, y no solo para la gente joven. Está cambiando tantísimo la industria que al final uno tiene que estar actualizándose continuamente. Todo está cambiando muy, muy rápido. Entonces, realmente la formación lo sigo sosteniendo siempre. Es un pilar fundamental para mantener esa profesionalidad dentro de nuestra querida industria. En un país como España, actualmente el sector turístico suele estar entre los 3 primeros motores económicos del país y la tasa de desempleo es de las más bajas dentro de los sectores profesionales y, sin embargo, hay una carencia de interés por parte de las personas que van llegando a ese momento de decidir qué es lo que van a hacer profesionalmente con su futuro, que puede deberse a diferentes motivos. Aquí hemos tenido en el podcast a Fabián González de Andersen Consulting, que también nos ha hablado un poquito de ello. Y quería saber tu opinión al respecto, porque yo no sé si a ti te llega esa falta de interés o si en la situación en la que tú estás, precisamente, claro, tú tratas con la gente que sí que tiene este interés, pero dentro de todo eso, ¿ha crecido el número de personas que está interesada? ¿Tú notas que ha decrecido en los últimos años o eso es muy difícil para ti de poder identificarlo porque estás ahí en la vorágine de todos los que ya quieren aprender? Mira, mi perspectiva es bastante diferente, porque si bien los últimos años he estado vinculada a la enseñanza, no dejo de tener contacto con todos mis compañeros de la industria. Realmente es un hecho, ¿no? de que lamentablemente el interés en la industria se está perdiendo. Pero creo que un poco es en base a lo que hablamos, ¿no? Que la industria en general, para mí habría que abordarla desde diferentes ángulos y volvemos un poco al tema de la hospitalidad consciente. Lamentablemente hay que formarse muchísimo para ser un profesional dentro de esta industria, pero también es verdad que es una industria muy exigente, que hay poca flexibilidad si la comparamos con otros sectores, los sueldos tampoco han sido tan equilibrados como en otros sectores. Entonces, hay una mezcla para mí, desde mi punto de vista, de factores que han contribuido un poco a ese desencantamiento, por llamarlo de alguna manera, con la industria, ¿no? Eh, por eso mucho de lo que hablamos cuando hablamos de hospitalidad consciente, y por ahí ahora te voy a comentar un poco el proyecto que voy a comenzar ahora, es un poco realmente intentar buscar, buscar ese valor, porque al final el empleado necesita, no es solo el cliente al que hay que cuidar realmente cuando hablamos de esta hospitalidad consciente, todo nace desde nosotros. Entonces, es muy importante que esa filosofía dentro de la hospitalidad esté centrada en el valor humano. Y cuando hablamos del valor humano, ahí entran ya muchísimos factores, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo? Es algo, por ejemplo, que la gente joven valora muchísimo. ¿Qué plan de desarrollo puedo tener dentro de una compañía? Algo en concreto, ¿no? No solo en promesas, sino, bueno, ok, intentemos
fomentar desde el primer momento que uno empieza en una compañía esa visión, ¿no? De construir y ser mejor persona cuando uno deja la compañía que cuando entró, básicamente. Entonces, son varios factores desde mi punto de vista los que habría que analizar un poco más en profundidad para abordar este tema. Luego también pues, es muy interesante entender que el tema de marketing puede estar orientado hacia cliente, pero también puede estar orientado hacia empleado. En el mundo corporativo, el marketing hacia empleado es algo que lleva muchísimo tiempo. En el mundo hotelero, probablemente esté más sectorizado en algunos lugares. Y aquí hemos tenido un par de ejemplos muy claros de dos personas que han venido a hablarnos que pertenecen a la marca St. Regis. Y cuando hablan de la pertenencia a la marca St. Regis, de la cadena Marriott, pues bueno, toda la audiencia lo ha podido disfrutar y ver cómo tienen esta satisfacción y este convencimiento, ese sentido de pertenencia a esa marca, y hablan con un entusiasmo realmente alto. Digo, lo podéis escuchar en cualquier momento a Miriam de St. Regis Mardaval de Mallorca o a Rafael Gorina de St. Regis Atlanta. Y son ejemplos clarísimos, ¿no? De ese marketing hacia el interior, hacia el empleado, para que se sienta convencido, convencida de que está en un lugar donde está a gusto y tiene una cierta proyección. ¿Vosotros recomendáis a las personas que empiezan que intenten acudir hacia cadenas hoteleras para tener esa proyección futura? ¿O tiene algún interés para ellos ir a algún tipo de hotel boutique, hotel independiente, aunque no sea tipo boutique, que no pertenezca a una cadena grande como tal y se va a desarrollar dentro de un establecimiento? Vosotros, a la hora de orientar a vuestro alumnado, ¿hacia dónde preferís llevarle? Realmente es una decisión muy personal, ¿no? Hacia dónde quiere orientar uno su carrera. Yo siempre un poco intento no dar consejos, ¿no? Pero sí intento transmitirle a los jóvenes que evidentemente todas estas grandes cadenas hoteleras lo hacen muy bien en todo el sentido de estructura. Entonces, cuando tú digamos, empiezas con ese tipo de estructura realmente te ayuda muchísimo a generar esa base y ese sentido de pertenencia, ese sentido de compromiso que lo hacen muy bien todo este tipo de cadenas grandes. Toda mi vida he trabajado en grandes cadenas y realmente me fascina todo el tema de cómo se gestiona ese día a día, ese sentido de permanencia y cómo lo hacen para tener a sus empleados tan motivados en el día a día, que es lo más difícil, ¿no? Pero sí es verdad que sí, siempre yo le intento decir que uno se tiene que sentir identificado un poco con la marca. Eh, para darte algún ejemplo en concreto, hay marcas dentro de Marriott, por ejemplo, hay marcas como muy específicas, no W, por ejemplo, ¿no? Una marca muy lifestyle, muy trendy. Eh, Tú te tienes que sentir identificado también con la marca para poder ser la marca, ¿no? Y hay alumnos, por ejemplo, que no se identifican para nada con un servicio muy tradicional y muy convencional como un Ritz-Carlton. Entonces, la verdad que si uno tiene la posibilidad de elegir, evidentemente tiene que trabajar para una compañía en la que comparten ese tipo de valores. Em, y también es verdad que eh, hay hoteles pequeños, independientes, que son fantásticos y al no tener tanta estructura, tú tienes la posibilidad también de crecer muchísimo internamente. Entonces, no hay como una receta mágica, ¿no? De qué camino hay que seguir, sino que hay que evaluar un poco cuáles son las oportunidades que se te están presentando y qué es lo que realmente te vibra al fin y al cabo, ¿no? Si tú por mucho que te den una oferta espectacular en un Ritz-Carlton, si tú al final no vas a estar cómodo o alineado con esa marca, pues por ahí cuesta muchísimo menos. Pero bueno, ya es un poco más personal, Eduardo, yo creo. Y claro, hablando de la profesionalización en el sector, esto también varía según países, ¿no?
Y bueno, pues un ejemplo que siempre nos han puesto de un país donde el nivel de profesionalización en todos los niveles del ámbito turístico es de primer nivel, precisamente es México. Y tú decides hace relativamente poco que vas a hacer las maletas y te vas a emprender una aventura pues bastante disruptiva, ¿no? En lo que has estado haciendo y precisamente a un sitio donde ya el nivel de profesionalización es bastante alto comparado con la mayoría de los países, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto. Realmente tengo la oportunidad de unirme a The Human Collection, que es una nueva operadora hotelera. Y un poco lo que me atrae de este proyecto es que puedo aplicar, que es un lienzo en blanco, digamos, y que puedo aplicar todo lo que he aprendido hasta ahora y un poco conectar con toda esta hospitalidad consciente de la que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Al final es basar esos valores dentro del grupo hotelero e intentar construir desde cero. Entonces realmente es una gran oportunidad para mí y cuando me lo ofrecieron no dudé en aceptarlo. Tú sabes que cuando tú trabajas para otras compañías, grandes compañías, al fin y al cabo tienes que seguir unas estructuras que son normalmente directrices, estrategias que vienen dadas desde las centrales y claro, no tienes tanta oportunidad de crear, ¿no? Algo nuevo, más bien es aplicar todo lo que se da a nivel estratégico. Entonces, esta oportunidad realmente es un desafío realmente para mí porque voy a tener la oportunidad, evidentemente, junto con todo el equipo directivo, de liderar este gran proyecto y poder sentar las bases hacia realmente lo que creemos que es el futuro de la hospitalidad. Se puede entender que cuando hablamos de que un país como México tiene un nivel de profesionalidad muy alto es porque no vamos a ponerlo como causa, sino convive con la circunstancia de que escuchan más a personas, digamos, como tú, ¿no? Habrá otros países donde el nivel de profesionalidad sea más bajo y cuando llegues tú a decir lo que sea, me refiero a ti, como personas como tú, pues les digan, oye, a mí déjame, eso no me interesa, yo ya sé aquí todo lo que hacía falta, mientras que en los países donde el nivel de profesionalización es más alto, también se da la circunstancia, casualmente, de que a personas como vosotros se os escucha más. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, correcto. Pues la verdad que yo con México siempre he tenido ahí una conexión muy, muy especial. He hecho unas cuantas consultorías anteriormente en México y realmente, evidentemente, hay un factor humano que es real y que es maravilloso, ¿no? Y sí es verdad que realmente valoran mucho ese espíritu colaborativo. A mí siempre me gusta hablar de la colaboración, porque al fin y al cabo también hay que trabajar en equipo para comprender bien cuáles son las necesidades de cada destino y para entender, para que todos entendamos bien hacia dónde vamos. Entonces, esa colaboración es fundamental. Así que sí, muy ilusionada, sí, sí. ¿Y te has encontrado a lo largo de tu carrera, ahora pasaremos a poner un ejemplo de la actividad, pero por curiosidad, ¿te has encontrado en algún momento de tu carrera con que has podido aportar de manera externa un conocimiento de contexto a un hotel existente que ellos no tuvieran por estar precisamente tan imbuidos en el lugar? Es decir, que tú hayas llegado y has dicho, no, pero es que tú estás enfocando el carácter del hotel a un cierto estilo, a una cierta proyección, y sin embargo yo lo que veo es que a lo mejor pues hay ya muchos hoteles que son como lo que tú estás haciendo, o que a lo mejor en la situación en la que tú estás va a ser más apreciado por tu cliente si lo cambias a este otro tipo, porque tú desde fuera hayas sido capaz de, precisamente por estar fuera, verlo con más claridad que ellos mismos que estuvieran dentro. No sé si en alguna ocasión te ha podido pasar. Sí, realmente me ha pasado unas cuantas ocasiones, especialmente cuando una propiedad quiere pasar más a enfocarse más a un sector de lujo.
porque el lujo ha evolucionado muchísimo, evidentemente ya no es lo mismo, cuando hablamos de lujo no hablamos solo de una propiedad bonita, sino hablamos de toda una identidad, ¿no? que generar. Entonces, eso implica desde el primer momento en el que el cliente empieza a buscar un destino hasta incluso después de que se haya ido de ese mismo hotel. Entonces, a veces confundimos un poco qué es lo que el cliente de ese sector está buscando. Y sí es verdad que cuando uno externamente aporta esa visión, normalmente ese tipo de visión ayuda mucho a las propiedades que quieren dar ese salto a poder materializarlo. Y de hecho, bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo mismo estoy, pues imagínate, bueno, vamos a poner el caso de México, como podríamos poner cualquier otro lugar, y pues me hago con un hotel o con un terreno o lo que sea, y entonces yo quiero convertir eso en un hotel. Y entonces hablo contigo. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tengo que tener yo hecho para poder trabajar contigo? ¿Tiene que estar terreno vacío? ¿Tiene que estar un edificio construido? ¿Tiene que ser un hotel en operación? ¿Tiene que estar en propiedad? ¿Puede estar alquilado? ¿Qué es lo que hace falta para poder trabajar con vosotros? Todas las opciones son válidas, la verdad. Realmente, si tú me estás hablando de Human Collection en concreto, Ujú. nosotros operamos, ¿vale? Entonces, lo que ofrecemos es un modelo de operación, básicamente. Entonces, siempre, evidentemente, fundados bajo esta misión y visión de grupo, pero luego lo que tenemos muy, muy claro que queremos defender la identidad local. Em, no te lo he comentado antes, pero uno de mis pasiones es la responsabilidad social corporativa. He dado clases de ello, tengo un posgrado. No concibo el desarrollo de nuestra industria sin esa base, ¿no? Entonces, una de mis apuestas siempre es por intentar digamos que evidentemente no solo en las operaciones, ¿no? Sino que cada una de las propiedades conecten mucho con lo local. Y cuando hablo de conectar mucho con lo local, evidentemente es ofrecer puestos de calidad a destino, intentar hacer todo tipo de oferta gastronómica a través de los productos locales dentro de la gastronomía, ¿no? Siempre conectar al viajero con esa identidad local. Volviendo atrás a lo de la auditoría, yo he viajado por muchísimos sitios y a veces cuando viajas tanto pierdes la noción hasta dónde estás alojado, en qué país estás, porque esos hoteles no conectan absolutamente con nada, ¿no? Me acuerdo muchas veces el único contacto con ese país era del aeropuerto al hotel y vuelta. Entonces realmente, y como yo, tantísima gente que viaja muchísimo y al final no tiene la posibilidad de conocer ninguno de los países a los que visita a través de estos hoteles. Y al final, esto para mí es esencial. Cada una de las propiedades que vayan conectadas a toda la parte social a lo máximo que se pueda. Y evidentemente siempre respetando el lugar en donde se opere e intentando impactar en sentido, digamos, en impacto negativo lo menos posible, por supuesto. De hecho, vamos a intentar hoy aprovechar tu visita para explicar qué es esto de un operador. Y se me ocurre poner un ejemplo ficticio y decir, mira, pues resulta que llegas a un sitio donde había un hotel, pues eso, un Marriott, un Hyatt, un IHG, un Palladium, piensa el que quieras, y deja de serlo, pues porque se acabó el acuerdo que tenían o lo que sea, o que los propietarios pues han decidido que ya no van a seguir, y entonces se queda sin operador. Claro, ¿qué es lo que tú te encuentras y qué es lo que tiene que llegar a pasar? Por ejemplo, la gente que va a estar trabajando en ese hotel está contratada
por vosotros? ¿Está contratada por el propietario del hotel? ¿Hay parte que sí, parte que no? La operativa, cuando se habla de un operador, ¿hasta dónde llega y desde dónde parte? Precisamente en el funcionamiento de un hotel, para tener claro lo que es, ahora hablaremos de otras cosas, pero para tener claro lo que es un operador y distinguirlo de lo que sería esa propiedad del edificio cuando no son los mismos. Perfecto. Pues mira, te comento. Evidentemente, hay diferentes escenarios. Te puedo dar un escenario en concreto. Ahora vamos a empezar a operar un hotel que ya lleva un hotel boutique en Ciudad de México que ya lleva abierto 8 años. Eh, Obviamente mantendremos toda la estructura, pero claro, todos los empleados recibirán un entrenamiento para que entiendan y para que puedan realmente trabajar con todo al nivel de servicio que estamos deseando alcanzar, evidentemente. Entonces, un poco en ese sentido, un poco va alineado a formación, a los sistemas, a todo el modelo que ya tenemos implementado y que ya funciona en otras propiedades, vamos utilizando, digamos, ese mismo modelo de gestión que ya sabemos que es un modelo rentable. Hay ciertas posiciones que a veces se pueden ayudar a la propiedad a buscar, ¿no? Por ejemplo, es el caso a veces del director general de cada una de las propiedades. Esos son por ahí unos perfiles que también son muy importantes porque evidentemente liderarán todo el proyecto in situ en la propiedad. Entonces, a veces sí que recomendamos algún tipo de perfil si es que el concepto va a cambiar bastante. Pero otras propiedades el proyecto empieza desde cero y allí también apoyamos a propiedad a todo lo que se refiere a reclutamiento, a hacer la estructura general de todo el hotel en todos los sentidos. Entonces, realmente depende de cada situación, de cada escenario, se va proponiendo un plan de acción a la propiedad. Interesa dejarlo, digamos, un poco claro en general por aquello de decir, oye, pues si de repente un hotel que era Meliá o era Riu o era Hyatt o lo que sea, deja de serlo y pasa a ser, pues eso, Meliá, Riu o Marriott o lo que sea, eso no significa que toda la plantilla sea despedida, porque normalmente la plantilla en general, yo qué sé, el personal de housekeeping, el personal de alimentación y bebidas, en fin, recepción, ¿no? Que es front desk, etcétera, normalmente no está contratada por el operador, sino que el contrato que tienen es con la propiedad del inmueble que no cambia, ¿no? Correcto, correcto. Hay diferentes modelos de gestión, pero en la mayoría de los modelos de gestión, evidentemente, se mantiene. Si es una propiedad que ya está funcionando y que ya tiene su estructura departamental, evidentemente siempre eso se continúa, y evidentemente ya hay un proyecto, un proceso, ¿no?, de reconversión de un operador a otro, ¿no? Porque evidentemente cada operador normalmente trae consigo su sistema, sus procedimientos, sus estándares, y hay una formación que tiene que implementarse para que pueda ejecutarse la nueva estrategia del nuevo operador. Y entiendo que cuando esto ocurre, tiene que haber en algún momento, habrá, digamos, que un funcionamiento que va, vamos a decir, por parte de la propiedad, habrá un funcionamiento que vaya por parte del operador, y entiendo, sospecho, que tiene que haber algunos puestos que sean ese nexo de comunicación entre el operador y la propiedad del inmueble, ¿no? Del hotel. ¿Esos puestos están definidos como tal? ¿Ocurre de una manera más o menos orgánica a través de dirección general, por ejemplo? ¿Ocurre a través de recursos humanos o a través de RSC, de responsabilidad social corporativa? ¿O hay algún puesto que se dice, pues mira, es que esto es para que operador y propiedad se entiendan? Porque también entendemos que la propiedad se compromete
a cumplir con unos estándares que vosotros definís cuando quieren trabajar con vosotros. Entonces, ¿estos puestos existen o es algo más diluido? Normalmente siempre los dos puestos, digamos, que más, digamos, influencia tiene en este tipo de conversiones es el director financiero y el director general del hotel, ¿no? Pero la idea, te vuelvo a repetir, en nuestro modelo de gestión tenemos un modelo completamente colaborativo. Entonces, lo que intentamos es adaptarnos a la situación, vuelvo a lo mismo que antes, al no tener una estructura tan rígida como puede tener estas cadenas que comentábamos antes. Una de las grandes ventajas es que tenemos flexibilidad, ¿no? Así que realmente cada escenario es evaluado y para nosotros lo más importante es que es poner en práctica toda esa estructura y toda esa misión y todos esos valores que queremos transmitir a través del grupo. Y eso se transmite a través de un enfoque 360 a través de cada uno de los departamentos. Los hoteles, lo bonito que tienen los hoteles es que no hay ningún departamento más importante que el otro. Todos los departamentos son importantes y tienen que trabajar en la misma dirección. Si no hay esa sinergia, entonces a mí nunca me gusta decir, ¿no?, que hay algunas posiciones más importantes que otras. Es verdad que, como te comentaba anteriormente, esas dos posiciones siempre cuando surgen este tipo de cambios operativos son las que hacen toda la gestión, digamos, de cambio de propiedad y tal. Pero es verdad que una vez que se pasa ese primer momento digamos, de toda esa parte legal, digamos, Ujú. ya entraría todo el equipo en general. Y dentro de todo el funcionamiento del hotel hay dos cuestiones que merece la pena también comentar, ¿no? Y es quién es quién se encarga de reservas y quién se encarga, digamos, de marketing, el operador o el propietario. Depende de qué grande sea la propiedad. Normalmente nosotros tenemos un equipo de marketing como grupo, ¿no? Ujú. Eh, pero sí es verdad que depende del hotel. A veces necesitamos un apoyo en cada una de las propiedades, especialmente por este servicio tan personalizado que queremos crear para nuestros clientes. Entonces, las estructuras realmente están creciendo a medida que vamos incorporando más hoteles al grupo, pero cada paso que se da muy estratégicamente, con mucha conciencia, evidentemente, más ahora que estamos empezando, pues justamente por lo mismo, por intentar mantener esa base bien fuerte, consolidar esa estructura bien fuerte desde la base para poder ir creciendo de una manera bien orgánica y bien sólida. Por eso las estructuras departamentales, cuando es un hotel boutique especialmente, es a veces un poco más difícil, aunque no lo creas, que un hotel grande, porque incluso varias posiciones tienen que combinarse un poco, Porque hay porque no, solapamiento, ¿no? Ujú. claro, no te puedes permitir tener una plantilla muy grande como en hoteles más grandes. Entonces, todo el mundo siempre piensa que gestionar un hotel boutique tiene que ser mucho más sencillo y la verdad que cada uno tiene sus desafíos, pero no es tan sencillo por lo que te comentaba, que al final no puedes sostener una estructura tan grande y se tienen que diseñar muy bien los puestos de trabajo y las responsabilidades dentro de cada puesto de trabajo para que el cliente esté cuidado en en cada paso del ciclo, ¿no? Claro, uno piensa, ¿no?, en el funcionamiento general y dices, bueno, pues si tú tienes un hotel en alguna parte y de repente va a ser, imagínate, un Soneva, ¿no? Por decirte alguien que no hayamos mencionado, ¿no? Mm. Y entonces lo que puede pensar cualquiera, bueno, pues ahora que ya va a ser un Soneva, Soneva se va a encargar de llenarme el hotel. ¿Esto es así o es el propietario del hotel el que se encarga de llenar su establecimiento
aunque otros Sonevas estén vacíos. Mira, ahora te voy a contar una anécdota muy graciosa sobre esto y te doy a dar un ejemplo concreto, pero es verdad que el marketing a nivel grande, grandes cadenas ayuda muchísimo, especialmente al posicionamiento de las propiedades y todos los sistemas de fidelidad, todos los programas de fidelidad que tienen estas grandes cadenas, muchos de los viajeros eligen destinos porque hay propiedades de la cadena, porque ya saben los beneficios que van a recibir y tienen un poco ese sentido de seguridad, de que ya saben cómo van a estar alineados ese servicio, ¿no? Y especialmente si viajas a un destino más bien exótico, ¿no? Siempre estas grandes cadenas te dan esa sensación de seguridad de que ya sabes qué es lo que vas a recibir. Entonces, todo el tema de marketing y de fidelidad realmente funciona muy, muy bien. Ujú. Pero hay algún caso aquí en la zona de Marbella en donde algún hotel ha sido Ritz Carlton en una época en concreta. Y por ejemplo, el dueño de ese hotel pensaba que como lo había gestionado Ritz Carlton, iba a seguir esa dinámica en cuanto a posicionamiento de elección del cliente de ese hotel. Y realmente no fue así. Cuando dejaron de ser Ritz-Carlton, evidentemente el impacto en la propiedad fue bastante grande. Entonces sí es verdad que en todo el tema de marketing, evidentemente, y de sistemas de fidelidad, lo vemos incluso ahora hasta con Booking, ¿no? Nuestro gran aliado y a veces nuestro gran enemigo al mismo tiempo, ¿no? Porque al fin y al Ujú. cabo, con todos los sistemas de fidelidad y todos los ajustes y todos los descuentos que van sumando a Es todos un esos mundo, eso viajeros, sí que es un mundo, para eso lo trataremos, porque es sí, un mundo en sí mismo, el tema lo de es, la lo es, paridad de precios, lo todo es. esto, es un mundo ya tan grande que eso lo trataremos. Pero sí que es verdad que quería comentar esto, ¿no? Porque dentro incluso de las propias cadenas, si comentabas Ritz-Carlton y puedes pensar en cualquier otra cadena, hay hoteles que son como muy emblemáticos, ¿no? Y dentro de que algunos hoteles son emblemáticos para la propia marca, porque a lo mejor fue el fundacional de la marca, por ejemplo, una cosa que ocurre mucho, ¿no? Es que este fue el primer hotel de la marca, la que quieras, ¿no? Y eso parece que ya lo une para siempre. En otras ocasiones, el hotel como tal trasciende lo que es la propia marca y efectivamente, aunque cambie luego de operador, es un hotel que es plenamente conocido, digamos, por su nombre y que las personas a lo largo del tiempo, pues digamos, de alguna manera van aceptando que antes ponía delante del nombre, ponía una marca y ahora pone otra y al año siguiente o a los 10 años o cuando sea, pone otra marca, pero el hotel está identificado por ese mismo nombre, ¿no? Entonces, en esos casos es la propiedad la que ha conseguido trascender ese marketing de la propia marca que la opera, ¿no? Podemos dar como ejemplo el Palace de Madrid, el Westin Palace, que fue Westin Palace, ahora es Luxury Collection. Mi primer hotel cuando llegué aquí a España, que le tengo mucho cariño, pero si tú hablas con cualquier madrileño, el hotel se conoce como el Palace, ¿no? Exacto. Entonces, sí es verdad que al final un hotel emblemático ya pasa a ser hasta incluso parte de la identidad de una ciudad, ¿verdad? Exactamente, hay hoteles, pues como estabas mencionando ahora mismo, pues el Palace, Villa Magna, por ejemplo, en Madrid es Sí. otro caso muy claro, o Santo Mauro, en fin, hay una serie de hoteles que se conocen por su propio nombre, independientemente de que pertenezcan a una cierta marca y que incluso hayan ido cambiando con el tiempo de esa misma marca, no solamente en Madrid que lo tenemos próximo, sino en Marbella hay algunos pues que tienen un nombre muy potente a lo largo del tiempo, Gran Canaria, en fin, me viene a la mente hoteles que aunque están muy ligados al nombre de la cadena, tengo el convencimiento de que si el día de mañana dejaran de ser de esa cadena y fueran de otra, todo el mundo lo identificaría como tal, ¿no? Porque conocen el nombre y la cadena en ese caso es secundario, por muy potente que en algunos casos sea esa misma cadena. Y claro, y con todo esto que hemos comentado, aquí nuestra amiga Paola, pues dice, vamos a abrir unos hoteles, nos vamos a ir a América, nos vamos a ir a México,
Y como esto es tan sencillo, pues vamos a abrir de uno en uno. Vamos a abrir, ¿cuántos abrís? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, ahora mismo tenemos para este año cuatro. Ujú. Y eso se Cuatro. hace, te decía porque claro, el tema es complejo, muy, muy complejo. ¿Y cómo planteas cuando tienes que abrir 4 hoteles con toda esta complejidad de operador nuevo? ¿Se hace de uno en uno? ¿Se hace por, digamos, por tandas de ir cubriendo etapas en los 4 a la vez? ¿Dependerá si están a lo mejor un poco más cerca o más lejos unos de otros? ¿O cómo se plantea eso? ¿Se empieza uno, se termina y ya cuando está operando Pues pasas al siguiente? ¿O cómo se hace? todo depende de las oportunidades, ¿no? Ahora mismo se plantearon estas oportunidades y si vienen más oportunidades, bienvenidas seas también. Todo se hace con project management, ¿no? Son metodologías de trabajo en las cuales te permiten organizar realmente por fases qué es lo que se necesita ir integrando para cada una de las propiedades que vayas abriendo. Entonces, yo soy una fanática como verás, de los procedimientos y de los proyectos y tal, y es verdad que todas las herramientas que hoy en día tenemos en Project Management nos facilita muchísimo la vida para todo este tipo de proyectos porque tú puedes estar visualizando en un mismo dashboard varias propiedades que se están empezando a encaminar en el mismo momento. Entonces, son herramientas muy, muy visuales en donde tú vas asignando a cada miembro del equipo tareas en concreto y que tú puedes ir gestionando y supervisando cómo se van ejecutando cada una de esas tareas y si vas progresando a tiempo, ¿no? Que también a tiempo y evidentemente cumpliendo con las estructuras financieras al mismo tiempo. ¿Te ha resultado que cuando llegas, bueno, eso probablemente sea parte del futuro próximo, cuando llegues a una propiedad y empieces a explicar cómo se van a hacer las cosas, el personal operativo muy probablemente te mire como diciendo, me estás complicando la vida, yo ahora mismo pues hago algo y a lo mejor no lo tengo que registrar y tú me estás pidiendo que genere algún tipo de registro? Entiendo que esto te tiene que pasar cantidad de veces, ¿no? Que digan, me estás complicando un trabajo que era sencillo y ahora tengo que hacer, vamos a llamarlo papeleo, aunque sea a través de una aplicación o sea a través de algún tipo de lector, de sensor o lo que sea, en métodos más informatizados, pero tú te tienes que llevar cada mirada del personal operativo diciendo, ya has venido tú aquí a complicarme el trabajo, tiene que ser habitual. Sí, lo es porque el ser humano normalmente nos cuesta a todos salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, si tú vienes haciendo algo por muchos años o de alguna manera, evidentemente a veces cuesta ese cambio, pero realmente como a mí me encanta la operativa y me meto muchísimo, yo no tengo ningún problema en todos los proyectos en los que me involucro, al final siempre termino, porque me encanta aparte, ser parte de cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, al final, si veo dificultad, no tengo ningún problema en mostrarle cómo lo hago, cómo lo podemos hacer, buscar entre todos soluciones. Es verdad que ciertos procedimientos, depende de la propiedad, pueden no funcionar. Entonces, siempre se puede ver cómo podemos adaptar, ¿no? Lo que queremos. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante estar en esa primera línea, entender cuáles son los desafíos que están teniendo los empleados en cada una de los departamentos y buscar soluciones. Al final, eh, la hospitalidad es un poco eso, ¿no? Darle a la gente las herramientas que necesitan para brillar ellos por sus propios medios. Entonces, es una cuestión de alinear los sistemas, los procedimientos de la mejor manera posible y siempre escuchando al empleado y escuchando al cliente. Entonces, a veces es verdad, a ver, el término esto, ¿no? De jefe de oficina.
Sí, muy bien, pero al final necesitas ese contacto, necesitas saber qué es lo que está pasando en la línea del fuego para poder optimizar. Entonces, por eso te digo, si veo esa resistencia, no tengo problema. Me acuerdo para darte otro ejemplo, en algún momento que nos cambiaron unos estándares y teníamos que hacer un check-in en 3 minutos y todo el mundo, no, es imposible, imposible, imposible. Venga, vamos a practicarlo, vamos a intentarlo hasta que vas rodando ese procedimiento y vas reduciendo los tiempos de a poco, ¿no? Así que sí, esa resistencia está porque es parte de nosotros, ¿no? Pero al final luego te da una satisfacción muy grande cuando los empleados ven el valor añadido de por qué has querido cambiar esto, cómo se siente el cliente a partir de ese cambio que hemos hecho, cómo te sientes tú de poder agilizar un procedimiento que por ahí era muy burocrático y sí, te costó un poquito aprenderlo, pero una vez que lo tienes, digamos, completamente interiorizado, ya sale solo. Es como cuando conduces, a veces no sabes ni cómo llegaste a los sitios, ¿no? Ya lo integraste y ya vas solo. Pero eso necesita un poquito de esfuerzo al principio, pero luego son procesos muy gratificantes. Y entiendo que tú te vas a encontrar a lo largo del camino con dos situaciones diferentes que serán aquellos propietarios de los hoteles que se pongan en tus manos porque digan, oye, mira, yo de esto no entiendo mucho, yo soy, digamos, más, vamos a llamarlo real estate, ¿no? Y el tema de la operativa, pues, oye, lo que tú digas, porque yo aquí de esto no sé y pueden plantearse, ¿no? Posicionarse de esa manera y te encontrarás con otros propietarios que sean ya muy expertos y que tengan un conocimiento amplio. Entiendo que en estos casos las posibilidades de acuerdo, al final, si llegáis a trabajar con ellos es porque han visto algo en vosotros que es afín a su forma de ver las cosas, como decías antes, de un empleado para W o para otro tipo de marca, ¿no? Sí. Sí, sí, básicamente, nuestra gestión es evidentemente muy orientada a objetivos, ¿no? Es así. Evidentemente, si uno quiere crecer un negocio, los objetivos están ahí y básicamente, en todas las situaciones en las que he tenido, por ejemplo, si los propietarios no son hoteleros, por ejemplo, es intentar explicarle todas esas métricas de la manera más sencilla posible para que puedan entender cómo sus propiedades están evolucionando y también hacerles entender que a veces no es magia, que uno modifica la tarifa o uno sigue una estrategia y ya va a ver el resultado inmediato, ¿no? Eso es lo que por ahí más me cuesta, si no son del sector por ahí, tienen que ¿Qué entender, plazo ¿no? estableces, no? Claro, que hay unas variables que pueden influir pero bueno, normalmente si uno explica y la comunicación es fundamental. Entonces, no es solo quedarse con no, no estamos llegando a la ocupación, no, no estamos llegando a la tarifa promedio que tal, sino hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, esto está funcionando, esto no, podemos ir tirando más por este lado, especialmente cuando son propiedades nuevas, ¿no? Que el 100% de la verdad no la tenemos ninguno. Entonces hay que ir probando y con métricas se va. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas para absolutamente todo, entonces se puede medir todo. Si estamos hablando menos de 15 años atrás y la hostelería ha cambiado completamente. Entonces, hoy en día se puede medir y es muy fácil comunicar esa estrategia. Evidentemente, si no son hoteleros, siempre se intenta bajar a un lenguaje que sea comprensible y que puedan entender todas las acciones que se están tomando alineadas, evidentemente, a la estrategia general del grupo. Pues lo que nos queda decir es cómo te puede encontrar quien quiera encontrarte. Pues la verdad que utilizo muchísimo, muchísimo el LinkedIn. Así que si luego quieras te lo facilito para que lo Dejamos, sí, agregues, lo ponemos en las ¿sí? notas del programa para que sea directamente clicable o cliqueable, como se quiera decir, para que te puedan encontrar de manera directa. Y yo creo que hemos aprovechado el episodio bastante bien
para explicar algunas cosas que muchas veces se oyen de pasada, ¿no? Y que se van pues comentando, ¿no? Esto de Living Hotels of the World, ¿no? Que se ha oído tantas veces, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto quién lo da? ¿Esto se otorga? ¿Es algo estatal? ¿Es internacional? ¿Cómo funciona? ¿No? Igual que, pues bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Que hemos hablado otras veces de las estrellas, ¿no? Cómo se consiguen las estrellas, qué implican las estrellas de los hoteles, los Sí. diamantes, las calificaciones de Forbes, qué significa todo eso, ¿no? Y lo vamos explicando un poquito en los episodios. Y yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que quien nos haya escuchado, sobre todo quien se esté planteando entrar en el sector hotelero, la diferencia entre propiedad con todo lo complejo que puede ser lo que hay detrás de una propiedad, que pueda haber una estructura complejísima de gestión, etcétera. No pienses, querido oyente, querida oyente, que cuando hablamos de propiedad es una persona que ha comprado un edificio y eso se convierte en hotel. No suele ser así, es algo muchísimo más complejo, pero luego es como la otra parte, el operador, que lleva también pues toda una complejidad enorme y tienen que coexistir. Entonces, lo que son las tareas frontera de quién hace esto, quién se responsabiliza de esto, a quién le corresponde esta parte, es algo muy complejo y muy importante de definir. Entonces, hoy hemos aprovechado la visita de Paola para que nos explicara con ese talante docente que arrastra de esas escuelas formativas, pues lo mejor posible para que nos vayamos enterando entre todos de este tipo de cosas que muchas veces se oyen, pero que si no se tienen claras pueden ir arrastrando cada vez más ese malentendido y que a lo mejor en algún momento pues pueda llegar a ser importante. Lo hemos pasado muy bien, yo creo que ha sido muy interesante. Agradecemos mucho a Paola que haya venido por primera vez al podcast porque evidentemente será invitada de nuevo y si le cuadra el calendario, le apetece, etcétera, pues la tendremos por aquí con nosotros en la siguiente temporada de esta serie Hospitalidad del podcast. Muchas gracias por haber venido, Paola. Esperemos que hayas tenido un rato agradable y tranquilo aquí explicándonos todo esto, que te hemos preguntado bastantes cosas. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. La verdad que tu labor es muy, muy, muy importante. Evidentemente, también es es formación. Así que te apoyo en tu proyecto 100% y lo que necesites y lo que yo pueda aportar por mi parte, encantadísima. Muchísimas gracias por la posibilidad. Gracias. Pues ahí te tomamos la palabra y a vosotros, los oyentes, pues en el próximo episodio volvemos a estar aquí. Hasta entonces.